Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. 3 de noviembre, 113 años del nacimiento del ex dictador Alfredo Stroessner Matheuda. 35 años, para muchos un verdadero paréntesis trágico en la vida democrática, y estamos con Bernardo Neri Farina. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Perico, ¿Cómo un está? placer. BNF, Bernardo Neri Farina, el último supremo. Uno de los mejores libros sobre Alfredo Stroessner. Me dijo un senador y me dijeron algunos compañeros, tenés que, ese título tenés que arreglar un poco, porque parece que tienes que poner el penúltimo. ¿Así? Ah, bueno. Bueno, dejémoslo ahí. Hasta ahora el último. Dejémoslo ahí. Ojalá hasta el último. Bernardo, siempre es muy difícil darle gusto a la gente. Mamá me decía: mira, mi hijo, hay gusto, me lo mitame, añan de yara y vale, o ya poñan de doñan de desado, doñan de nambí, doñan de ti, narina, pero una sola boca, porque si hubiéramos tenido dos bocas, lo que se hubiera dicho. Yo tengo una posición personal, voy a tratar de no contaminar y de no dar mi opinión, porque vos sos el entrevistado y nos gustaría tener tu apreciación. Comenzar cronológicamente con la vida de Alfredo Stroessner Matheuda, en particular de su asunción al poder. ¿Cómo llega al poder Alfredo Stroessner? Bueno, antes que nada debo decir que a mí la gente me conoce como una especie de astronólogo por ese libro, por Muy buen material. El último supremo. Y a raíz de ese libro, las editoriales me pidieron más libros sobre Stroessner. Llegué a escribir 6 libros sobre Stroessner, desde distintas perspectivas. Porque Stroessner era un tabú para mucha gente, inclusive para nosotros los periodistas, y para mí particularmente como periodista. Yo cubrí 2 años Palacio de Gobierno, solamente estuve 2 veces frente a Stroessner. No era como ahora que uno convive prácticamente con el presidente, lo ve constantemente. Cuando eso no, él mantenía siempre la... ¿Cómo eran las conferencias? No, él no hablaba. ¿No se la abordaba él? No, él no hablaba. Él dio entrevistas, 2 o 3 entrevistas ahí en su vida. Después no, él nunca hablaba. Ok, Él no tenía comunicación con la gente, solamente sus discursos. Buen dato. Él mantenía la distancia con la gente, inclusive con la gente que era más o menos íntima a él. Ese libro lo escribí justamente porque yo tenía necesidad de saber quién era Stroessner. Pero para mí mismo, en mi intimidad, yo pensaba, ¿cómo yo siendo periodista no puedo dimensionar lo que fue Stroessner, quién fue Stroessner, cómo fue Stroessner, siendo una figura capital de nuestra historia, para bien o para mal? Y entonces me puse primero a hurgar en mis archivos de periodista. Durante unos 20 años yo fui juntando material sobre el stroessnerismo, y después el juntar material se fue haciendo mucho más, se fue haciendo un proceso ya a partir de los años, de mediados de los años 80, 84, 85, cuando volvieron los Mopoco al Paraguay. ¿Por qué? Porque los Mopoco querían tener comunicaciones. Yo era jefe de redacción del diario Hoy cuando eso, y se iban al diario a llevar sus comunicados y sus pronunciamientos. De vez en cuando le podíamos publicar, y otras veces no publicábamos. Hablando de 84. 84, 85. Que vuelven los Mopoco con la presión de Alfonsín para el gobierno stroessnerista. Pero también fue un retorno selectivo, no todos vinieron. No, los Mopoco vinieron casi todos, pero algunos prefirieron seguir allá. Ah, prefirieron. Sí. Pues ya tenían su vida hecha, su familia, era muy difícil retornar. Y ellos comenzaron a me hice muy amigo de González Casabianca, por ejemplo. Él me dio mucho material de los primeros años del stroessnerismo. Y me acuerdo que González Casabianca nos íbamos a tomar un café ahí en un restaurante que estaba en Alberdi y Oliva. Y nos íbamos en mi escarabajo y nos seguía el policía que le seguía siempre a González Casabianca. Y cuando nosotros entrábamos en el bar, él también se quedaba a la puerta. Algunas veces le invitamos para que se sentaran. Es un nombre italiano de ese café, conocido. Sí. Ya no está más, ahora está otra empresa ahí. Y bueno, así me fui contando hasta que en 1999 comencé a escribirlo. Y ahí me fui imbuyendo de quién era Stroessner, cómo era Stroessner. Después
hablé con bastante gente, pero sin contar nunca que yo tenía la intención de escribir algo. Yo tampoco sabía que eso se iba a publicar, no. Solamente era una cuestión de alimentar mi propia curiosidad sobre ese personaje que era un tabú para nosotros. Yo comencé a escribir 10 años después de la caída de Stroessner. Y después estaba el otro problema, el problema ético. ¿Cómo enfrentar un tema así, no tomando postura? Porque yo había leído... Muy reciente, ¿eh? Sí, claro, era muy doloroso todo. Y yo había leído varios libros sobre Stroessner y todos eran o a favor o en contra. Eran laudatorios, o eran panegíricos, o eran condenatorios. Y a mí no me servía eso. Yo quería hacer una historia mucho más amplia, sin tantos adjetivos. Y uno de los modelos que encontré fue el libro El Paraguay de Stroessner, de Paul H. Lewis, norteamericano, que fue el primero que escribió sobre el stroessnerismo en forma casi científica. Escribe muy bien él. Sí, era para una universidad norteamericana y fue publicada en México en idioma español. Eso más o menos tomé como modelo, pero él escribió eso en 1979 y se publicó en el 80, cuando todavía el stroessnerismo estaba todavía vigente y con mucha fuerza. Y fíjate cómo termina ese libro. Dice: los paraguayos aman tanto la tiranía que pese a la crueldad y la corrupción de su gobierno, Stroessner alguna vez terminará en el panteón de los héroes. Lo dijo en 1980. Y yo pienso en ese final de ese libro cada vez que veo las reivindicaciones a Stroessner y todo ese tipo de cosas. Pero volviendo a él, y bueno, comencé a elaborar la vida de Stroessner, el stroessnerismo, la biografía del stroessnerismo, a partir de un hecho que me pareció fundamental. Primero, yo no soy historiador, yo soy cronista, yo soy periodista. Entonces tomé la técnica del periodista, la gimnasia del periodista, que es la de contar una historia dentro de un contexto y no involucrarse demasiado en la historia, sino contarla, aunque no de manera aséptica, pero sí lo más distante posible, para que tus propios sentimientos no inficionaran. O sea, bien equilibrado. Hacer una historia equilibrada que le sirviera a la gente. Correcto. Entonces comencé a elaborar y comencé por un hecho que para mí era fundamental: el contexto histórico y geográfico, geopolítico de aquel tiempo en que Stroessner emerge como nombre con poder. Pero eso había que concatenarlo también con la historia del Paraguay del siglo XX. Me decía mi amigo Leandro Prieto Yegros, la historia no se corta como un queso. La historia es una concatenación permanente de hechos. Correcto. Es una película, no una fotografía. Sí, nunca termina. Correcto. Entonces había que ver, y me fui a analizar mucho la historia política del siglo XX en el Paraguay, que comienza ya después de la guerra de la Triple Alianza. Ahí comienza la dinámica que nos fue llevando hasta la situación. Y el hecho de que nunca tuvimos democracia. Paraguay no tiene democracia en su ADN. Lo que se inició en 1989 fue un proceso hacia una democracia que nunca se consolidó del todo. Y entonces, en ese marco de anarquías y de seguidillas de dictaduras, emerge la necesidad de estabilizar el país. Sobre todo si tenemos en cuenta que después de la guerra del Chaco tuvimos un periodo muy anárquico. Y después viene la guerra del 47 y otra vez la anarquía. Después del 47 los colorados se quedan solos en el poder. Y como no tenían con quién pelearse, se pelearon entre ellos. En el 49 hay 4 presidentes de la República hasta que viene Federico Chávez y más o menos hace un gobierno más o menos estable hasta que ocurre la debacle económica del gobierno de Federico Chávez. Y hay una anarquía enorme, la era del mercado negro, para conseguir un kilo de azúcar. Isabelita Vallejo tiene mucho que contar ahí. ¿Eh? Isabelita Vallejo tiene mucho. Y ella era la que manejaba, ella era la ministra de Hacienda, la amante de don Federico. Y después está la historia paralelamente a esa historia de no lo caos. que metemos nomás, mi querido Bernardo, es que al final no hablemos de Stroessner. No, por eso. Ahí, paralelamente,
va naciendo la presencia de un hombre que es llamativamente respetado en ciertos sectores de las Fuerzas Armadas. Alfredo Stroessner llega a ser general a los 37 años. Muy joven. El más joven. Uno de los más jóvenes, quizás, no recuerdo otro general tan joven como él, pero uno de los más jóvenes de la historia. Incluso habiendo sido exiliado. Por antes fue, en el 49, él se involucró en el golpe contra... Le pasaron al retiro incluso. No, sí, él se fue al exilio y después volvió, lo trajeron de nuevo. Uno de los pocos casos es que pasa al retiro y vuelve. Después volvió, y volvió a su cargo de comandante de la artillería. Y ahí comienza un proceso que fue muy llamativo y que hasta ahora yo no lo encuentro mucho asidero. ¿Cómo es que él, siendo tan joven, soportó todo ese proceso político? Porque casi todos los hombres, los generales de su época, fueron todos borrados políticamente. Y él permaneció. Molas López lo hizo general y lo hizo comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Y después vino don Federico, que lo apuntaló como comandante jefe de las Fuerzas Armadas, teniendo 39 años, 40 años. Una cosa insólita. ¿Hay alguna desaveniencia que contás bien en tu libro cuando, hablando de Federico Chávez, aparentemente había una gran afinidad con Néstor Fernández? Sí. Stroessner le censuraba... Néstor Ferreira. Y le censuraba, Néstor Ferreira. Y le censuraba Stroessner porque siendo él comandante de la Fuerza Armada, el otro le pasaba por encima, le paseaba y despachaba con el presidente directamente. Sí, Entonces le dice, ¿quién es su comandante? Le dice. Y le dice, yo soy el comandante suyo, le dice. Sí, pero usted me nombró a mí para que yo cumpla la función. Claro. Tenía alguna habilidad, indudablemente. No, él era un tipo hábil, inteligente. Sus profesores de artillería en Brasil lo elogiaban mucho por su capacidad analítica. Era matemático y era ajedrecista. Es decir, un hombre que miraba 4 o 5 jugadas por delante cuando iba a tomar una decisión. Entonces tenía esa perspectiva amplia, virtud que perdió en el 89 y por eso cayó, cuando ya dejó de mirar el contexto general. Y sí, eso que contás del caso de Néstor Ferreira, que era comandante de la caballería, era un tipo también muy presumido, muy pagado de sí mismo, y Stroessner para él era ese gringo ahí, pero ya era general de división. Sí. Y él era teniente coronel, no era Néstor Ferreira, era comandante de la caballería. Pero era poderosa la caballería. Sí, la caballería era el arma más poderosa. Era además el arma más política, el arma militar el arma político de la Fuerza Armada. Siempre fue por eso, Stroessner siempre lo tuvo en cuenta con eso. Por eso él nunca se llevó con la caballería. Y bueno, fue la caballería la que le sacó. Sí. Y Néstor Ferreira se comunicaba directamente y tomaba sus decisiones divisionarias directamente con el presidente Federico Chávez. Hasta que un día lo saca a un comandante de una de las divisiones, el teniente coronel Candia, Virgilio Candia. Sí. Y ahí Stroessner explota, porque ningún comandante de regimiento de la caballería, ningún comandante divisionario puede ser cambiado sin anuencia del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Claro, lógico. Pero ocurrió eso. Era la primera división de caballería, la DC-1. Entonces Stroessner ve en peligro su poder militar. Claro. Por eso lo atropella en el Palacio de Ceballos. Chávez. Le dijo a Chávez. Y fue el inicio de la caída de Chávez. Claro, porque ahí Chávez se dio... Bueno, Chávez quiso respaldarse en Ferreira, pero Stroessner fue mucho más astuto. Y lo hizo detener a Ferreira y hizo bloquear todos los caminos de la caballería. Y además ya tenía hombres en la caballería que respondían a Virgilio Candia, que a su vez Virgilio Candia era hombre de Epifanio, porque Virgilio Candia era muy amigo de Epifanio. Y Epifanio era un tipo que cuando fue presidente del Banco Central, el tipo fue muy dadivoso con los comandantes militares. Sí. Entonces ahí Epifanio fue el último gran caudillo colorado con poder militar. Por eso Stroessner lo sacó después. Y ese episodio con Néstor Ferreira motivó el golpe militar contra
contra Federico Chávez, que a su vez tenía muchos problemas con el Partido Colorado, porque el Partido Colorado estaba muy dividido en aquel tiempo. Claro, guiones rojos y democráticos. Bueno, los guiones y los democráticos eran una división, pero había un montón de divisiones pequeñas más. Y el presidente del partido era don Tomás, que estaba enemistado con Chávez. Con Chávez. Entonces pega Stroessner el golpe lo pega él no contra el poder presidencial de Federico, sino contra el poder militar de Ferreira. A él no le importaba el poder político en aquel tiempo. Yo no encontré ningún documento, ninguna declaración suya, ningún testimonio que haya donde se constate que Stroessner buscaba la presidencia, por ejemplo, en un primer momento. Pega el golpe militar para... Pero cuando se produce el golpe, claro, dice él, yo quiero ser presidente, y le deja de lado a otros potenciales candidatos. Tenía aspiraciones también. Se produce el golpe militar y entonces se pensó, bueno, don Federico fue detenido en la escuela militar cuando eso, y el poder queda acéfalo. Marcial Samaniego lo detiene. Sí, Marcial Samaniego, que era comandante, era director. Muy al revés de Bray, que le contuvo al presidente. Sí, quiso hacer lo mismo que hizo José P. Sí. Y le salió mal. Y el país quedó acéfalo por 4 días, hasta el 8. Y entonces... El 4 de mayo al 8 de mayo. Sí, Stroessner no supo en un primer momento cómo llenar ese vacío. Le ofreció a Caballero Álvarez. Le llama a Epifanio. ¿A Epifanio? Sí, porque dijo, bueno, tomen los políticos, hagan ustedes el gobierno. Yo manejo las Fuerzas Armadas. Pero enseguida se dieron cuenta los de las Fuerzas Armadas que si ellos no tomaban el poder, eso iba a seguir siendo un caos. Porque los políticos eran un caldo de caos permanente. Y entonces Epifanio arma toda la estructura para hacer que Stroessner fuera presidente de la República de manera constitucional, apoyado por el Partido Colorado, en un acuerdo entre el Partido Colorado y Stroessner mismo. Entonces lo ubican a don Tomás Romero Pereira como presidente provisorio, con la promesa de que Stroessner asumiría el poder después de las elecciones el 10 de julio de 1954, en representación del Partido Colorado. Y ocurrió así, y asumió el poder. Y muchos colorados pensaron, bueno, este tipo ni iba a ordenar la casa, ya no jeta, los gringos. ¿Me permitís? Sí. Un rato, Bernardo. Tenemos que ir a un pequeño corte. Dale. En la página de X tenemos la pregunta Stroessner, ¿cuál fue el aporte, luego de la caída de Stroessner, cuál fue el aporte? ¿Mejoró o no el país luego de la caída de Alfredo Stroessner? Si pueden votar, por favor. Nosotros vendemos y regresamos inmediatamente con más diálogo franco. Lo bueno que yo rescato del general Alfredo Stroessner es la seguridad. Eso es lo que teníamos. Y si vos no te metés en la política en contra de él, no tenés problema. Pero seguridad teníamos 100%. Alfredo Stroessner era un señor, era un dictador, ¿verdad? Por culpa de ellos también no teníamos capacidad para estudiar, no se podía estudiar. Si vos sos liberal no podés estudiar. Y había también negocio, siempre está estable. Vos salvas tu diario siempre, y después del precio del canasta familiar, por ejemplo, se mantenía, no era en alza nada. Le daban oportunidad al pueblo para trabajar, no alzaban nada, se ganaba poco, se ganaba poco, pero trabajaba sin problema, de noche, de madrugada, de día. Irónicamente había más seguridad. Desaparecía gente, pero había más seguridad. Hay gente que... Mi papá, por ejemplo, era un fanático de Stroessner. Y hay gente que no le quiere ni ver, que fue la peor época de nuestra historia, la dictadura, que hubo gente que desapareció. Yo soy una de sus fans. Mi papá era liberal. Acá lo conoce justo, este para mi papá. Y vivíamos bien. Nunca le detuvieron por nada, nunca le hicieron nada. Salíamos a la calle sin nada. Ahora, por ejemplo, salgo así. Tengo que salir como mendiga para que no me hagan nada. Porque si no, tengo miedo que no vuelva a casa. La forma de que no se podía hablar, ahora nos podemos comunicar, podemos expresar, tenemos la libertad de expresión. Antes esas cosas no existían y en cada esquina había un piragüe que
que te delataba con Stroessner. Ese es el sentimiento, el termómetro de la gente, Bernardo. 4 de mayo de 1954. ¿Qué sensación te provoca ese levantamiento militar? Como vos dijiste, era más que nada para institucionalizar, para suavizar la crisis interna del Partido Colorado. La muerte de Roberto Luis Petit. Roberto L. Petit era un chico, tenía 32 años. Jefe de policía. Jefe de policía. Jefe de policía, nombrado jefe de policía poco tiempo antes. En enero. Sí, porque don Federico no confiaba en nadie. Sí. Y don Federico armó a la policía para que fuera también una fuerza de defensa de su gobierno, junto con la caballería. Ya temiendo el emergente poder que iba a tener Alfredo Stroessner en las Fuerzas Armadas y en ciertos sectores políticos también que veían en él un hombre que podía arreglar la anarquía y el caos económico que existía en ese gobierno. Roberto L. Petit lastimosamente fue la víctima más llorada de aquella noche, porque siendo jefe de policía, en pleno atraco a su oficina por parte de fuerzas del batallón 40, él recibe un tiro en la axila. Y él muere, consecuencia directamente de ese tiro. Ese tiro no fue mortal, sino ese tiro provocó un derrame. Se desangró, se fue desangrando, y tardaron mucho en auxiliarlo. El automóvil que lo alzaron, que fue el automóvil de la jefatura de policía, tenía perforado el tanque de nafta y que se quemó el camino. Tenía que llegar a lo que era primero auxilio antes, en la calle Brasil. Y entonces lo llevó, justo pasaba por ahí el agregado obrero de la embajada argentina, que fue que lo acercó, y en primeros auxilios lo recibió Enrique Estaque, que estaba por recibirse de doctor, era su amigo, habían cenado la noche antes, y ahí comprobó que esa herida pequeña le provocó la muerte y no lo pudo salvar. Fue, según cuenta la leyenda, el jefe de policía más llorado en la historia del Paraguay. Tuvo 4 meses. Sí, de verdad. Ya era un hombre por su formación, por su carácter, porque no habrá tenido tiempo de implementar ninguna política. Sí, pero era ya un líder político joven, muy acentrado, muy acentuado. Era muy respetado por su calidad retórica. ¿Cómo hizo el estronismo para no cargar esa responsabilidad de haberla asesinado? Se tomó como si fuera, entre comillas, un accidente, porque el comandante del batallón 40, que fue la tropa que mató era Ortega. Mario Ortega, que era amigo íntimo de Petit. Petit era vicepresidente de Cerro Porteño cuando eso. Era un socio de Cerro Porteño. Ortega era músico. Se casó con la hermana, con González Torres. Sí, con González Torres. Por eso ella salió. Y entonces cuenta también la leyenda que cuando Mario Ortega supo que murió su amigo Petit en el asalto, se fue con su jeep frente al Panteón de los Héroes, comenzó a llorar y de ahí se retiró de la batalla. Y bueno, eso quedó como un hecho. ¿Pero vos crees que porque no se conoció, no se dio a conocer, porque la gente no comenta? No. ¿O se olvidaron se le dio el nombre de un barrio? No. Él era ya un hombre caracterizado y el Partido Colorado lo tenía entre sus líderes. Era un delfín, jóvenes. era el delfín de Federico Chávez. Sí, era un hombre de confianza. Y había dos líderes emergentes. Petit y Epifanio, que eran los líderes. Pero Epifanio tenía una enemistad, una inquina personal con Federico Chávez. Y sí, porque lo sacó del Banco Central y lo radió. Consta que fueron aliados, fue el hombre que lo acercó a Perón. Epifanio Méndez Fleita, vos, en tu libro, vos lo escribís. Él conspira contra Federico Chávez. Sí, ese era un mundo de conspiración permanente.
En el Partido Colorado era una conspiración permanente entre ellos mismos. Es decir, era un canibalismo tremendo entre en el propio Partido Colorado. Tal cual, muy buena la y bueno, después esa muerte pasó, y bueno, y ahí Stroessner se comenzó a consolidarse, porque comenzó a ver que el poder necesitaba dos cosas. Uno, un apoyo político, y otro, un apoyo militar. Cosa que ni Estigarribia ni Morínigo tuvieron, o no tuvieron en cuenta, para unir a un partido detrás. Es decir, domesticar a un partido. ¿Qué hizo Stroessner con el Partido Colorado? Lo militarizó, metió militares en la Junta de Gobierno para que fueran sus contralores. ¿Y qué hizo de las Fuerzas Armadas? Las coloradizó a fondo. Esa coloradización ya había comenzado con Natalicio González, pero Stroessner lo sistematizó. Lo perfeccionó. Sí, y al mismo tiempo que creó una fuerza cohesionada entre el Partido Colorado y las Fuerzas Armadas. Imagina que la segunda división de caballería era la seccional de Luque. Sí, ahí estaba Rosa Agustín González, que era el que me manejaba. Él no es pariente con los González Daer y eso. No sé si, creo que no. Él era hermano de Aurelio González, el futbolista. Aurelio González, el futbolista. Rosa Agustín González, era hermano de don Aurelio González, gran capitán. Aurelio era colorado. Aurelio era colorado. No era febrerista. Colorado y bien colorado. Bien colorado. Sí. Mira. Pues su nieto era el procurador, ahora está en el Banco Central del Paraguay. Marco Aurelio González. Marco Aurelio. Quien lleva su nombre. Y bueno, ahí Stroessner se consolida en el poder y se crea lo que se llama, lo que la gente debe conocer, el trípode del poder: el gobierno, Fuerzas Armadas y Partido Colorado. Claro. Que no era tan trípode porque era uno solo. Stroessner era el gobierno, Stroessner era la Fuerza Armada y Stroessner era el Partido Colorado. Él era el poder, ese era el poder autoritario. Pero utilizó bien la estructura. Y el Partido Colorado tuvo que aunarse alrededor de él, y los rebeldes, los que no aceptaban a un militar como cabeza de un partido o cabeza de un gobierno, fueron todos radiados. Ahí viene el autogolpe de 1959, donde van casi todos los diputados, no eran diputados, los representantes, cuando eso era unicameral, Cámara de Representantes, que eran todos colorados, y la mayoría era opuesta a Stroessner, y van todos al exilio, perseguidos, apresados. González Casabianca. González Casabianca. El presidente se negó a presidir. Aldino Ramón Lovera era el vicepresidente, porque J. Eulogio Estigarribia era el presidente. Se negó a presidir. No, Stroessner lo obligó a salir ahí. Sí. Salga ahí porque yo ya... Y ahí Stroessner consolida su país. Stroessner instala definitivamente la dictadura ya. Porque antes era un ritualismo, más o menos. Pero ahí ya Stroessner consolida. Y más todavía disolvió la Cámara de Disolvió la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes, y después llamó a otras elecciones y todo ese tipo de cosas, para crear una Cámara de Representantes mucho más adepta a él. Claro. Ya con el Partido Colorado domesticado. Porque esa Cámara de Representantes era no era solamente unicameral, era unipartidario. Eran todos colorados. No había un solo opositor con eso. El Partido Liberal estaba prácticamente en la llanura. Claro, no, abstencionista. Estaban todos. No, abstencionista. Sí, no. El Partido Liberal. Y todos exiliados. En 1954 el Partido Liberal no participa, en 1958 tampoco participa. No, la mayoría en el 63 recién participa con Gavilán, Eusebio Gavilán. Con nuestro Gavilán, que después fue embajador en Inglaterra, en premio por su participación. Sí. Y ahí Stroessner consolida, y más todavía consolida Stroessner su poder al vencer a las fuerzas guerrilleras que ingresaron por el sur, el FULNA, Grupo Comunista, y el 14 de mayo, Grupo Liberal. Y la represión fue tremenda. Ahí comienza la gran represión. Y aparecen dos personajes que son fundamentales en la historia del stroessnismo, que son los arquitectos de la represión: Edgar Ehrenfranz y el general Patricio Colmán, que crea el método de lanzar prisioneros vivos de los aviones, que después copiaron los argentinos en 1976. Y esa fue la gran época de la represión. Los años 60 fueron terribles. Patricio como uno de los pocos oficiales de reserva que llegó a general. El único. Sí, porque él no podía llegar a general porque era oficial de reserva. Y Pablo Rojas también no era de reserva.
No, él era ¿cómo se llama? De administración. De administración. Y los de administración nunca llegaban a general. Okay. Solo llegaban hasta coronel, pero a él le dieron la posibilidad de llegar a general después. Okay. Porque era hombre de confianza de Stroessner, él manejaba las finanzas de las Fuerzas Armadas. Bueno. Y Stroessner en los años 60 ya se consolidó fuertemente con el poder. Y además, en 1956 él había conseguido algo que pensó era necesario para su gobierno, la alianza con Estados Unidos directamente. Pero en 1956 él se entrevista con Eisenhower, Dwight David Eisenhower, presidente de Estados Unidos, en Panamá. Y ahí él también manifiesta su postura anticomunista, que era una postura más para... Claro, eran anticomunistas, todos los militares eran anticomunistas, pero esa postura era para atraer la inversión y la ayuda de Estados Unidos. En tu libro citas una cifra que recibió entre 1954 y 1962 aproximadamente 40, 45. Sí, un poquito más, sí, por ahí, que era una fortuna en el tiempo. Y después eso trajo 9 millones para hacer las obras sanitarias. Sí. Y bueno. Asunción era la única capital sudamericana que no tenía agua corriente. Asunción, en el Paraguay era una pobreza extrema. Asunción era una aldea. Y no había otra ciudad, no existían ciudades, eran pueblos, estaban perdidos en el tiempo. Y bueno, agua corriente y desarrollo de la ruta de Transchaco. Es decir, esto le dio una dinámica económica que creó ciertas expectativas positivas. Y se rodeó de hombres jóvenes. Romeo Acosta era un hombre muy inteligente, Ezequiel González Alsina, que después terminaron subsumidos en todo ese sistema que fue tremendamente cruel posteriormente. Pero no se salvó nadie de ese grupo. No se salvó nadie se salvó. Nadie se salvó. De caer. Pero sí, doctor, un pequeño corte. Sí. Tenemos que vender porque este es un programa no, capitalista, ¿verdad? Vendemos y regresamos inmediatamente con más diálogo. Estamos de vuelta en Diálogo Franco, nos acompaña Bernardo Neri Farina, muy interesante. Estábamos hablando, porque tenemos que hablar de las cosas positivas, entonces dejamos el último bloque para ver la parte más negativa. ¿Cuáles son las obras del presidente Stroessner así emblemáticas? Stroessner tiene algunos hitos importantes que lastimosamente, por todo lo que vino después, la crueldad de su gobierno, quedaron opacadas en su dimensión total. Además, él tuvo coyunturas económicas muy importantes. En los años 70, cuando el mundo tenía el problema del petróleo y todo ese tipo de cosas, acá emergía una obra extraordinaria que era Itaipú, cuya binacionalidad fue conseguida mediante la insistencia de Stroessner para que esa obra fuera binacional. Porque al comienzo Brasil iba a hacer una hidroenergética que se iba a llamar Salto Grande, al norte del Salto del Guairá, pero iba a incidir en territorio paraguayo. Cuando Paraguay se entera de eso, allá por 1958-59, comienza una guerra dialéctica entre el gobierno paraguayo. Tengo entendido que Hipólito Sánchez Kell fue el que se percató. Hipólito Sánchez Kell fue embajador del Marcón de Ferraz. Sí. Iba a ser con los rusos. Marcón de Ferraz era presidente de Electrobras. Y el gobierno paraguayo comienza a insistir ante el gobierno brasileño que una obra como esa iba a causar un perjuicio en el Paraguay. Hasta que, como son las cosas, un presidente socialista, João Goulart, es el hombre que dialoga con Stroessner y le promete que toda obra hidroeléctrica en el río Paraná iba a ser binacional. Encuentro en Santa María. Sí, en la estancia Santa María, en Pantanal. Que era de João Goulart. Eso fue en enero del 64. En marzo del 64, los militares brasileños pegan un golpe y João Goulart es exiliado. Stroessner le concede un pasaporte paraguayo para que pueda salvarse. Pero él muere en Corrientes. Sí, él muere después de un accidente. Asesinado. Sí, bueno, se quiso cubrir como un accidente, pero a él lo persiguieron. Estos rusos aprendieron rápido y hicieron acá con la forma que le mataron a él lo persiguieron. A João Goulart le persiguieron terriblemente. Bueno, Stroessner trató de protegerlo porque él le debía eso de que la binacionalidad de Itaipú, bueno, no era Itaipú, no, esto, no sé cómo se iba a llamar.
la bilateralidad, una hidroeléctrica en el río Paraná Claro. iba a ser. Vos sabés que yo siempre me pregunto qué mérito tiene Juscelino Kubitschek demasiado como para que esté en vez de Joan Goulart de esa avenida. Che. Joan Bueno, Goulart se merece. Juscelino fue el hombre que apoyó a Paraguay en muchos aspectos. El puente de la amistad. No, lo de... Bueno, ya antes, Paranaguá ya estaba antes de Juscelino. No, el puente de la Pero el amistad. puente, la ruta... Y le recibió a Stroessner en Brasilia. Fue el primer Sí, presidente, fue el primer presidente que, Brasilia. que visitó Brasilia. Pero fuera de eso, Cuidado, y fuera vamos de a eso, ver. honestamente, Joan Goulart hizo mucho más por el Paraguay. Sí, Joan Goulart vio lo que vos decís, la binacionalidad, y Sí. permitió que Brasil pueda compartir la agua, porque ellos hasta ahora creen que nosotros no pusimos nada. Y Joan Goulart le hicieron un golpe justamente Sí, por el apoyo que le dio al Paraguay. 3 meses después. Pero después... Puerto Castelo Branco. Sí, después vinieron los militares y los militares, bueno, siguieron con la postura de Goulart de que sea binacional, pero iba a ser 70-30. Ahí interviene Estados Unidos, Dean el Rusk. gobierno de Lyndon B. Johnson, y viene el secretario de Estado, Dean Rusk. Dean Rusk, a Asunción, primero a Río de Janeiro y después a Asunción, a Río donde estaba todavía el mayor poder económico y político. A él Y se después lo debo. viene a Asunción y obliga a Brasil, a Estados Unidos obliga a Brasil a venirse a tener 50%, que Paraguay tuviera 50% de participación en esa hidroeléctrica. Y sacarla a los rusos. Y sí, sacarlo Sacarlo a los rusos. porque el tema era que Estados Unidos, que tenía la guerra de Vietnam Claro. encima, temía que el Paraguay fuera un país proclive a una invasión comunista. Y además en esa época teníamos el inconveniente de Dominicana, donde estuvo Sí, Barbosa. eso fue en el 65. Sí, que un año después. la fuerza de paz, que Paraguay mandó la mayor cantidad de Y cuando hombres. se produce la ocupación de Puerto Renato, ahí la insistencia de Dean Rusk fue fundamental, porque viene y le dice: Paraguay es un aliado nuestro. Sí, Le habla a Brasil en esa condición de igualdad. el problema es que si Paraguay caía, si Paraguay seguía siendo un país pobre, misérrimo, iba a ser pasto de los... Bueno, entonces tenemos de los Itaipú, después vino Yacyretá, el aeropuerto. ¿Cuándo comenzó la fiebre de ponerle a todas las cosas el nombre de Stroessner? Dice que, según tu libro, la primera fue una avenida de San Lorenzo, que fue en Sí, el año sí. 1954 ya. Sí, apenas comenzaba, pero después fue Edgar Allan Frank que comenzó con eso Ciudad del Este. de la ¿cómo se llama? El culto a la personalidad. Edgar Allan Frank. Sí. Por eso lo nombra Puerto Presidente Stroessner, fundado en un puerto que se llamaba Puerto Miseria, Ya, pues, donde está donde después se construyó el Hotel Acaray. el Hotel Acaray. Y ahí con Edgar Allan Frank comienza el Y después culto. también que aprendí una cosa que no sabía, te agradezco por eso, es muy interesante el libro El Último Supremo, es que Minga Porán actualmente se iba a llamar Colonia Presidente Stroessner. Sí, y después todo era el presidente Stroessner. Tanto es así que yo formé parte de la comitiva del Papa Juan Pablo II. Ah, Y sí. todos los periodistas extranjeros me preguntaban: "Che, ¿cómo se llama Stroessner? El barrio, la calle". No, bueno, era como Trujillo, en Increíble, República increíble. Dominicana. Y bueno, lo que estaba hablando ya. Pero trajo un gran crecimiento todas estas obras. Sí, no, en las obras. Él comenzó con la ruta Transchaco, el primero que vio en el Chaco. Bueno, pero ahí Paraguay. Porque ahí estaban los menonitas. Pero ahí no puso plata Paraguay, ¿eh? Sí, Y no, puso no. plata el Central Sí. Mennonite Central Sí, Committee. porque- Y Stroessner lo que puso fue hombre a través del Comando de Ingeniería. Sí, Porque la plata trajeron los menonitas. pero el tema era que no había logística para hacerlo. Sí. Y él ordenó, porque al ministro de Obras Públicas en aquel tiempo, Samaniego. Marcel Samaniego. inclusive don Tomás opuso a esa obra, porque íbamos a gastar era gente y todo ese tipo de cosas, no se va a hacer, porque esa fue una promesa de él para los menonitas. Sí, sí. Y esa ruta, bueno, después... La ruta tras Chaco, el aeropuerto. Trajo, Sí, no, trajo un progreso, un desarrollo del Paraguay. Sí, pero ahí tuvo coyunturas importantes. Primero, en los años 70 comienza el algodón, que fue También. nuestra riqueza, y después comienza a emerger otro soja. producto que fue fundamental, la soja. La soja. Y comienza también el transporte de la Por eso le hidrovía. debemos más a los brasiguayos en realidad.
No, la soja nuestra comienza en Itapúa. ¿La colonia obligado? Sí, sí, Bellavica, obligado, las colonias. Comienza en Itapúa. Al comienzo la soja sale por Paranaguá, pero después comienza a salir por la hidrovía. Ahí se crea también una riqueza importante que es la flota paraguaya. Comienza a manejar el transporte de la soja. Y después la obra civil de Itaipú, que significaban el ingreso de dinero como nunca antes hubo en este país. Yo creo que los grandes millonarios en aquel tiempo no tenían $1.000.000, lo tenían por ahí nomás. Manuel Ferreira, Elías Saba, tenían mucho dinero, pero era un dinero así que hoy sería risible frente a lo que tienen. Sí, no, seguro. Y en aquel tiempo comenzaban a haber contratos de $1 millón, $2 millones, $3 millones, contratos. Y entonces eso nos volvió loco. Y comenzó a crearse una nueva casta. Sí, seguro. Nuevo rico. Los varones de Itaipú. Sí, y comenzó a ingresar el dinero. Varones con B larga, ¿eh? ¿De qué? Los varones con B larga. Sí, sí, los varones de Itaipú, como dijo después Argaña. Pues Argaña dijo, eso parece que no recibió su parte nomás. No, pero después eso es tercer giro. Tenemos que ir al último corte. Y nos vamos. Último corte y regresamos inmediatamente. Doctor Bernardo Neri Farina, parte final de la programación imposible, una hora de tiempo no alcanza, tenemos que tener más, probablemente, vamos a hacer una parte 2. Hablamos de las obras, dos aspectos me gustaría en esta parte final, la justicia en la época de Stroessner y el respeto a los derechos humanos. Bueno, la justicia era de Stroessner, él decidía quién era justo y quién era injusto. Él decidía quién... Aquello de gusto para mis enemigos, palo, se cumplía con él. Para las cosas triviales de diario, bueno, había una corte donde había hombres de buena formación, como el doctor César Garay, por ejemplo, el papá de pero era otra cosa. Y eso era la justicia. La justicia era él decidía todo lo que había que decidir. Y el tema de los derechos humanos, bueno, ahí sí entramos ya en un terreno tremendo, porque no se puede hablar de estronismo sin caer en eso, de los excesos tremendos que hubo desde los años 60. Ley 294 y ley 200. La ley 294 aparece en los años 50 ya, 55 aparece 294. Es una ley tremenda, terrible, porque era una ley en contra del comunismo, que estaba preparado para vender esa ley a Estados Unidos, como vender a Estados Unidos el país como país anticomunista. Para traer las divisas. Para traer la ayuda. Y esa ley señalaba que cualquier autoridad, policía, militar, funcionario, que sospechara de que un individuo fuera comunista o adepto al Partido Comunista, esa autoridad debía denunciar a ese individuo. Si no denunciaba, él también iba preso. Entonces los piragües tenían miedo a la propia ley, y tenían miedo por si fulano fuera comunista o no. Si había la duda, y mejor nomás lo acusó. O sea, la delación era un deporte. Sí, no, la delación era una necesidad para el propio piragüe, para su propia seguridad. Claro. Porque si por ahí fuera comunista o adepto a comunista u opositor a esto, pero comunista era en la caja donde entraban todos, incluso los liberales. Y entonces ahí la delación fue un deporte nacional. Correcto. Mozos, tuvo empleado doméstica, la gente de la calle, uno podía hablar. Claro. Pues todo el mundo era un piragüe en potencia. Los sindicatos, la facultad de medicina, sí, la manifestación. Además, el concepto de derechos humanos no existía. No existía prensa. Cuando vos te ibas preso, tu familia se iba preso, nadie sabía. Y yo me acuerdo cuando papá iba preso, era feminista. Y cuando papá iba preso, nos íbamos con mamá, yo era chiquito, y mamá recorría, primero iba a la comisaría octava con eso, que ahora es la primera que está detrás de clínicas, vivían en Sajones nosotros. El comisario era nuestro vecino, Galeano, y preguntaba ahí mamá y no está acá. Y le preguntaba a Galeano y decía, no, Benita, yo no sé, Cachito va a estar. No. Preguntaban investigaciones. Y así recorríamos la tercera. Y hasta que después papá aparecía 15 días, 20 días después, todo ese tipo de cosas. Y así era Y cuando tu pariente se iba preso, frente a tu casa, había un señor parado ahí, con una libretita, y anotaba todo, quién entraba, quién pasaba por tu casa. Pura, sí. Entonces,
era el terror por el terror. Y eso era terrible. Eso se fue sistematizando con el Infran, que fue el que sistematizó. Y después vinieron los años 70, que fueron los años más terribles de las persecuciones. En los años 60 hubo las persecuciones después de las incursiones agrarias, que fueron un fracaso. Pero quedó el tema de la represión, que era siempre excesiva. Porque había comunistas, pero eran esos comunistas románticos. No había un movimiento así que... No, pero a cualquiera se le acusaba de comunista. No, el comunista de todo. Por ejemplo, si un personaje de la... A mí me echaron del Colegio Nacional, me acusaron de comunista y de borracho. Y yo nunca en mi vida tomé una gota de alcohol. Era el deporte. Sí, por eso la ley 94 exigía eso al funcionario. Si un policía, un chabolay, se quería quedar con tu negocio, con tu empresa, con tu casa, con tu estancia, con tu señora, te acusaba de comunista. Así mismo. Ahí fuiste. Así mismo. Y entonces había mucho temor. El miedo era constante, permanente. Todo lo que se decía de Stroessner para vos hoy, para terminar, porque tenemos que irnos, son 58 en 120 segundos. Todo lo que se decía de Stroessner con respecto a esos mitos, desde el punto de vista objetivo. Que dormía con la ventana abierta, que había tranquilidad. Sí, había tranquilidad, por ejemplo, vos podías, nos íbamos a una fiesta, terminaba a las 2 de la mañana y cruzábamos, qué sé yo, desde Pino Sá hasta Sajonia. ¿Qué día es? Porque había el edicto que después no podía hacer. No, eso fue ya muy después, el 79 ya fue eso. Había tranquilidad en la calle, nadie te molestaba, pero si vos pensabas, si vos expresabas tus pensamientos, querías expresar tus pensamientos libremente, ahí sí no podías caminar ni una cuadra. No podías salir de tu casa, o si salías de tu casa... Te marcaba. Sí, estaba marcado para siempre. O terminabas preso o perseguido, preso, torturado, exiliado o muerto. Caso Benítez, Ortigosa, las tres, Ortigosa, Ortellado y Brites, falta uno. Regalado Brites. Sí, ese fue el sumum. Es el ejemplo más paradigmático. Sí, el sumo de los casos más injustos y también pergeñado por Edgar Infran, la muerte del cadete Benítez, que nunca se pudo dilucidar exactamente qué pasó. Se le mató tortura, fue torturado por sus superiores. Rivero Taponier lo mató en la tortura. Claro. Pero ¿por qué lo apresaron al pobre chico, que era un cadete y eso nunca se pudo saber exactamente qué pasó ahí? Se pensó que era una conjura contra un grupo de militares que supuestamente eran acusados de querer sublevarse. Pero matar a un chico en investigaciones... Te invito para cerrar esta parte para visualizar la encuesta. ¿Cómo está la encuesta, Iván? ¿Cuál es la percepción de la ciudadanía respecto a si cambió o no? Ahí tenemos 72,1% considera que no mejoró la vida del país, sí, y 27,9% considera que mejoró la vida en el país. Estamos hablando de 7-3. Pasa que lo que vino después de Stroessner, fuera de las libertades, no ha mejorado. Ese es el drama. Tenemos libertades, pero... Otro programa te invito para ver dónde está el error de la interpretación de la gente, por qué la gente tiene esta interpretación, qué es el mensaje que estamos dejando. Pero tenemos que irnos, doctor, infelizmente. Bueno. ¿Cuántos años tenés vos? 74. ¿Te gusta la cocina? 74, sí. Bueno, mira, acá tenés un set completo para cocinar con los productos primicia. Esta es una donación de los buenos amigos de Indega, para vos, para ir a cocinar. Pero el compromiso que cocines vos es Noviembre Azul, tenés que cuidarte. Sí. Pero tenés que cocinarle a la patrona, yo sé hacer huevo duro, me sale... a mí me sale el pancho muy bueno. Sí, y el huevo pasado por agua me sale duro. Bueno, nos vamos, regresamos si Dios permite el siguiente corte con el doctor Ricardo Mernes. Vamos a ver el accidente cerebrovascular. Estamos en el Día Internacional del Accidente Cerebrovascular. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los síntomas que aparecen? Tremendo. Y cómo hay que actuar para evitar las secuelas de tal forma a que podamos tener una mejor calidad de vida. Imperdible, doctor Ricardo Mernes, compartiendo con nosotros luego de esto. Mernes, jefe del área de accidentes cerebrovascular del Hospital de Clínicas, una persona que viene a compartir con nosotros hoy en su condición de médico lo que se puede hacer, y el ejemplo es bastante paradigmático de lo que ocurre. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, doctor? Antes que nada, agradecido de poder estar acá y
hablar de ese tema que ocupa gran parte de mi trabajo diario de hace varios años. ¿Sabes que un tema que me cuestiona, me interpela, doctor? Porque ya estamos entrando en la edad. Hay 2 hermanos míos que ya tuvieron accidente cerebrovascular. Entonces, nos gustaría saber, muy buena la imagen, estuve viendo realmente muy buena, muy bien lograda. ¿Qué hay que hacer cuando algún miembro de la familia presenta uno de estos síntomas? O pérdida de fuerza, o desviación de la comisura, o pérdida de sensibilidad, o sencillamente queda sin poder hablar, sin poder comunicarse. ¿Qué hay que hacer? Llamar al 141. Exactamente. La idea de la campaña, de hecho la campaña se llama este año Cada Minuto Cuenta. Cada minuto cuenta. Porque si uno presenta súbitamente esos síntomas que mencionaste, lo más probable es que eso se trate de un ACV. Y dentro de los ACV hay de 2 tipos. Uno que es el hemorrágico, que es cuando una arteria se rompe y sale y sangra. Ese constituye el 15% de los casos. Pero la gran mayoría de los casos son ACV isquémicos, que es el 85% restante. Y eso es cuando una arteria se tapa, se ocluye. Es decir, hay un coágulo que tapa la circulación cerebral y a partir de ahí nosotros tenemos un tiempo X para poder administrar una medicación de tal manera a disolver ese coágulo que está obstaculizando la circulación y que vuelva a pasar la sangre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, antes que nada, identificar, reaccionar rápido, acordarse, eso puede ser un ACV, no hay que dudar. Y hay que llamar al 141, que es el número del SEME, que tenemos todo un esquema coordinado para cuando hay sospecha de ACV. Nos enteramos nosotros rápidamente de eso y nos movemos, o acudir rápidamente a un centro de urgencia. A ver, vamos a recapitular. Yo estoy en casa, Dios no guarde, me ocurre algo, mi familia enseguida llama al 141, se presume que tiene que llegar enseguida y trasladarme. ¿Dónde me trasladan? ¿Qué centros están preparados para poder actuar? Aparte del hospital de clínicas. Claro, y el 141 en realidad te va a trasladar a un centro que tenga la medicación del sistema público. En el área central hay 2 centros que disponen del medicamento, el hospital de clínica y el hospital de Luque, ahora. Ok. Después tenemos otros centros, en total ya hay 12 centros a nivel nacional. Pero ya dentro del área central solamente esos 2 centros en el sistema público. O sea, para el área de influencia de Asunción y Departamento Central. Hospital de Clínica y Luque. Hospital de Clínica y el Hospital Regional de Luque. Sí. Solamente esos 2. Solamente esos 2 y ahí, con la capacidad de dar medicación. Ahí nosotros, el paciente llega, el médico ya sabe lo que tiene que hacer, se le avisa que la ambulancia... SEME en general ya nos dice a nosotros, hay una sospecha de ACV en el domicilio, nosotros en general ya nos comunicamos con el paramédico de SEME. Y ya, una vez que corroboramos ciertos datos, le decimos que lo traigan lo antes posible y el equipo ya está esperando en el hospital. Eso es muy importante, ¿verdad? Independientemente del nombre comercial, se le hace todos los procedimientos, bueno, lo que hay que hacer, controlar signos vitales, canalizarle, etcétera, y se le aplican medicamentos. Esos medicamentos no tienen costo para estos pacientes acá, en clínica y en el hospital de Luque. No tienen costo para los pacientes, es completamente gratuito. Ok. De hecho, cuando... Sí, perdón. No, por favor. De hecho, cuando llega el paciente, ya hay un equipo que está esperando. Eso es importante porque ya nosotros hay varias cosas en paralelo que hay que hacer. Está el urgenciólogo, está el neurólogo, se le avisó a la gente de tomografía que va a llegar un caso, a los de laboratorio, etcétera. O sea, se activó el código y entonces ese paciente va rápido en la tomografía, porque recordemos que hay que diferenciar qué tipo de ACV es, si es el hemorrágico o el isquémico. Y si es el isquémico, va a pasar lo que acabas de explicar, que si estamos dentro de la ventana de tiempo de 4 horas y media, le vamos a administrar una medicación para intentar disolver ese coágulo y que vuelva a pasar la sangre de tal manera a tener las mayores chances de recuperar ese paciente. Esa obstrucción causada por el coágulo, ¿verdad? Se presume que se rompe, se disuelve el coágulo y se restablece la circulación con el cual el paciente puede recuperar. Exactamente, ese es el objetivo del tratamiento. De otra manera, la secuencia o la secuela es definitiva, ¿verdad? Exactamente. No puede caminar, está arrastrando la pierna, el brazo, no puede hablar. Así mismo, la idea de eso es salvar la vida y por supuesto... mejorar su calidad. Exactamente, dejar la menor cantidad de secuela posible. ¿Y desde hace cuánto que están haciendo eso, doctor Ricardo Mernes? Y en el sistema público del 2015. En realidad el Instituto de Previsión Social empezó ya en el 2012 para los asegurados del IPS. Nosotros en clínicas empezamos en el 2015. Antes no había medicación en ningún hospital del sistema público. Te puedo hacer una pregunta ahí. ¿No es oneroso? ¿Cuánto es el costo aproximadamente para tener idea de ese medicamento?
O sea, de los medicamentos que se le administra enseguida. El medicamento, el fibrinolítico, cuesta, cuando se compra por cantidad, y al hospital le cuesta $1.100 a $1.200 acá en Paraguay. $1.100 a $1.200. Sí. Pero lo que se gana en la rehabilitación y todo eso no tiene precio, ¿verdad? En la estadía hospitalaria. Claro. Vale la pena. Totalmente. No, totalmente costo eficaz. Y la siguiente pregunta que se me suscita a esta altura de la conversación, dentro de ese esquema, vamos a suponer un paciente, yo entro en un cuadro, se llama el 141, gracias a Dios se me recupera, vuelvo o sea, es reversible mi lesión neurológica, yo recupero prácticamente sin secuela. ¿Hay un esquema de seguimiento y tratamiento para prevención para que no vuelva a ocurrir otros eventos después? Totalmente. La idea es justamente, primero, actuar en la urgencia, tratar de restablecer el flujo sanguíneo cerebral. Siempre es importante volver a repetir cada minuto cuenta, porque tenemos hasta las 4 horas y media, pero mientras antes se haga, más tejido recuperamos. A medida que va pasando el tiempo, se van perdiendo neuronas. Entonces, mientras antes actuemos, es mejor, o sea, tenemos más chances de recuperar ese paciente. Y después, durante su estancia hospitalaria, se hacen todos los estudios, por ejemplo, en la unidad AC donde estamos, se hacen todos los estudios a tal forma de determinar cuál es la causa. Si es un problema del corazón, si es un problema de las arterias carótidas, si es un problema relacionado a los factores de riesgo, de tal manera que se pueda hacer un tratamiento de prevención secundaria adecuado para que eso no vuelva a ocurrir. Si es un problema de la sangre, una hipercoagulabilidad también que uno puede tener, ¿verdad? Por eso se hacen todas las investigaciones para determinar cuál fue la causa. Una consulta técnica antes de ir al corte. En el sector privado, porque me hablabas, doctor Ricardo Mernes, que esto se puede hacer en el Hospital de Clínicas y en el Hospital Regional del Luque. Vamos a suponer alguien que está un poco más retirado, la zona de Ñemby o la zona de Pacaraí, Itaguá, y no puede llegar por A o B motivo, pero tiene un sanatorio privado ahí cerca y tiene seguro. La seguridad privada también tiene este protocolo implementado. Y en la mayoría de los sanatorios privados también te pueden ofrecer, por lo menos los que están por acá, por la zona, te pueden ofrecer ese mismo tratamiento. Okay. Ahora, ahí te quiero mencionar también que para el área central tenemos Luque y Asunción, pero el Nacional de Itaguá, por ejemplo, también tiene ya la medicación. Hay muchos hospitales, entonces otros... son 3 clínicas, 12 en total, 12 en pero en central... no, en central, claro, Itaguá entra en central. Itaguá, Nacional de Itaguá, Luque y Clínica. 3. 3 en central. Después ya tenemos todo en el interior. Ahí ya cubrís bastante porque Itaguá te absorbe todo lo que es. Sí. Está bien. Muy bien. Y entonces para los fines prácticos en sanatorios privados también están entrenados para esto. En los sanatorios privados, sí, entrenados, ahí hay siempre hay una cuestión de que... ¿No va a tener el tomógrafo? Debe tener tomógrafo. Recordemos que el sanatorio debe tener un tomógrafo porque nosotros tenemos que hacer una imagen cerebral para poder terminar. Sí, para poder terminar. Si es hemorrágico le puede hacer más daño. Le puede hacer más daño. Si es una hemorragia, entonces no debemos administrar la medicación. Entonces, lo primero es conocer la enfermedad, que puede aparecer debilidad de cuerpo, desviación de la boca, dificultad para hablar, o si no ya cae súbitamente en un estado de coma, ¿verdad? No sabe qué es lo que tiene. De ahí se le traslada a 141 inmediatamente, sin pérdida de tiempo, se le hace la tomografía como condición previa, sí. Luego se le instituye la terapia. Si es que no es un hemorrágico, entonces claro, se hace la terapia. Sí corresponde. Y eso se puede hacer en 12 hospitales públicos del país, ¿verdad? Que cuentan con la medicación y con la gente preparada. Otros son los hospitales regionales. ¿Quiere decir ya, doctor, por favor? Sí. Tenemos los 4 primeros fueron los de Encarnación, Luque Nacional y Coronel Oviedo, los 4 que empezaron. Luego se agregó Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero. Más tarde entró Cacupé, Paraguarí, San Juan, San Ignacio, Benjamín y el Hospital de Clínica. Son los 12 que... Ok. ¿Y Concepción no tenemos todavía? Todavía. Ahora este mes nos vamos a Concepción para habilitar también. Lo que faltaría seguramente es el de Pedro Juan, ¿verdad? Que está. No, Pedro Juan sí. ¿Y el de Santa Rosa? Santa Rosa todavía no fuimos. Es un hospital de escuela, Es un hospital de escuela. Tenía problemas el tomógrafo ahí. Ajá. Pero sí, está previsto ir ahí.
O sea, la idea es hacer los 18. Por lo que veo, tienen bastante cubierto a nivel nacional, ¿verdad? Está bastante bien. Y estamos, si no, ambulancia. Estamos cubriendo gran parte, pues la idea, el objetivo es que cualquier persona que viva en Paraguay esté a menos de 1 hora de distancia de algún centro que tenga esa medicación. Qué bueno, qué bueno. Tengo que reconocer que es una grata sorpresa, ¿verdad? Están muy bien organizados. ¿Y quién organiza todo esto a nivel nacional, doctor? Y nosotros empezamos en el hospital y luego hicimos una alianza estratégica con la gente del ministerio. O sea, es el hospital de clínicas. Y estamos liderando, ¿verdad? A través de, porque nosotros empezamos y luego nos asociamos, o sea, nos aliamos con la gente del ministerio. Hoy en día estamos en una alianza de clínicas y el Ministerio de Salud Pública y Ministerio Social. Exactamente. Y los seguros o las empresas privadas también, ellos o por su lado nomás ellos ya están. Y ellos están por su lado, ¿verdad? Por su lado. Ellos tienen cada uno su organización aparte, pero no están organizados, no están ensamblados con el sistema de organización de los hospitales públicos. Bueno, a la vuelta de estos consejos comerciales tenemos que vender. Quiero que me cuentes ya desde el punto de vista médico cuál es el criterio o cuál es el perfil del médico que está en condiciones de implementar este tratamiento. ¿Cómo no? Consejos comerciales y regresamos inmediatamente. Y con las hierbas medicinales y condimentos primicia, todos disfrutan a su manera, porque para cada gusto hay primicia. Esta es una marca de Indega. Este set completo vas a llevar, doctor, y le vas a dar a tu señora entonces. Espectacular, gracias. Es una gentileza de los buenos amigos de Indega, así que en la persona de Miguel Alfaro saludo a todos los buenos amigos de Indega que siempre está colaborando con Diálogo Franco. Volviendo a nuestro tema, se llega al hospital. ¿Cuál es el perfil del médico que tiene que asistir o cómo hacen? En un lugar acá creo que no hay problema. Llega a clínica, llega al hospital de Itagua, llega al hospital de Luque, pero en un hospital un poco más separado de Asunción, ¿cuál es el procedimiento? Sí, la verdad que para el manejo de estos pacientes idealmente deberían estar entrenados, ¿verdad? Si pueden ser neurólogos y que se dedican a eso, mejor todavía. Ahora, no es obligatorio ser neurólogo, pero tomar la decisión requiere cierta experiencia. Por ejemplo, tenemos el tema de la imagen, hay que valorar la imagen, a veces ver si hay hemorragia o no hay hemorragia, o a veces ver si no corresponde a otra cosa el problema, o eventualmente si ya hay un ACV muy extenso, que eso contraindicaría el tratamiento. Entonces, lo ideal es que esté gente entrenada y como te decía, hoy tenemos centros acá en el área central y también tenemos centros en el interior del país. Entonces tener gente entrenada en todos lados es imposible y eso es un problema no solamente nuestro sino a nivel mundial. Y para eso se usa una herramienta que es el tele-ACV, es decir, la participación de esa persona experta, ese neurólogo en todo caso, pero a distancia, ya que no se puede disponer en el lugar, por lo menos su evaluación a distancia. De hecho, con la mayoría de los hospitales trabajamos con ese modelo. En clínicas tenemos esta unidad de ACV, especializada en el manejo de ACV, donde hay una cobertura por neurólogo 24/7, todos los días de la semana. Y ese neurólogo que está haciendo esa cobertura también se ocupa de los casos que llegan a los hospitales públicos del interior, por ejemplo. Pongamos el ejemplo del caso del Coronel Oviedo. Hace poco tratamos a un paciente que era de Carayao, llegó al centro de salud de Carayao, ellos ya saben que en el hospital del Coronel Oviedo hay la medicación, lo derivaron rápidamente y los del hospital del Coronel Oviedo se contactan con el médico de guardia que está en el hospital de clínica, el neurólogo de guardia. Qué bueno, qué bueno. Le transmiten ya la imagen, él puede evaluar la imagen a través del teléfono y el neurólogo de acá le hace una videollamada a ese médico que está allá y en conjunto hacen la evaluación del paciente y en conjunto toman la decisión de hacer o no el tratamiento. Eso hace que el tratamiento sea lo más seguro posible para el paciente y a través de ese sistema que venimos haciéndolo, ya llevamos 1 año con eso, estamos llegando ahora a los 100 pacientes tratados. Y bueno, ahora la siguiente pregunta que se me ocurre, ya está tener 100 pacientes tratados, ¿cuántos en porcentaje es la recuperación plena? ¿Cuánto es parcial y cuánto no hubo resultado? Y no tenemos todavía el seguimiento de todos, ¿verdad? Estamos teniendo, lo que podemos decir por ahora es que tenemos muy pocas complicaciones porque recordemos que esta medicación también tiene su grado, de su porcentaje de complicaciones hemorrágicas, notablemente. Tenemos bajo porcentaje de complicaciones hemorrágicas. Eso creemos que justamente porque hay una evaluación por lo menos a distancia de una persona experta y la expectativa de recuperación es del 60% en general de todos los que reciben tratamiento,
¿Qué significa 60%. Sí, ¿qué significa buena recuperación? Que estos pacientes a los 3 meses estén con la capacidad de volver a sus actividades habituales. Okay. Capaz con alguna cosita, pero que la mayoría de sus actividades de la vida cotidiana lo puedan hacer. Y desde el punto de vista ya un poco más médico esto, Sí. pero hay algunos que por su ubicación anatómica responden mejor o no importa tanto su ubicación anatómica, porque hablaste que lo que tienen una imagen isquémica muy grande, tomográficamente hablando, a lo mejor no ameritan el tratamiento. ¿Por qué? Sí. Las dos preguntas. Lo que se sabe es que, a veces cuando ya abarca mucho territorio, cuando ya vemos mucha lesión, Sí. el riesgo de que con esa medicación se haga una complicación hemorrágica es muy elevado. Ah, ok. Entonces hay el más sangrado riesgo con eso. supera el beneficio eventual, entonces ahí hay una ok. contraindicación. Ok. Y la otra cosa es que hay dos formas en realidad hoy de lograr acceder a la reperfusión. Una es esa fibrinolisis intravenosa que hablamos, que hasta las 4 horas y media se puede hacer. Y la otra, que es más nueva, es a través de una arteriografía cerebral, llegar con unos dispositivos hasta el coágulo. Eso ya es más complejo. Ya es más complejo. Eso ya hay que Es hacer como un centro de alta complejidad. Es como los cardiólogos que se van a hacer poner stent en el corazón. Ahora también en neurología se puede ir a destrancar la arteria, que es un gesto que se llama trombectomía mecánica. Y eso está destinado a los pacientes que tienen un coágulo más grande. O sea, si la arteria estrancada es muy grande, ahí sí. la eficacia de ese fibrinolítico intravenoso es baja, entonces hay que proceder a ese método que es un poco más complejo. Una sombrilla que se trae después. Se usa un stent en realidad, se usa como una canasta y se trae, como una canasta. se trae el coágulo. Qué buen Ese ya es dato. un procedimiento un poco más complejo. Eso ya es un poco más. Pero más lo hacemos, técnico. entonces se hace. Ahora, desde el punto de vista del Día Mundial del ACV, del stroke, esto me imagino que habrá tenido su origen en otros países, posiblemente Estados Unidos, Europa, con más tiempo de implementación. ¿Cuáles son los resultados en general en otros países de este mismo tratamiento, doctor Bernes? Y los resultados son parecidos. Lo que mejoró en realidad en los últimos tiempos es el porcentaje de pacientes tratados. Porque lo que ocurría era que el tratamiento es bueno, pero la cantidad de pacientes que acceden es muy bajo. Muy bajo. ¿Qué significa la gente que llega a tiempo? Y por eso se insiste mucho en que no hay que perder tiempo. Porque la gente presenta los síntomas y a lo mejor espera que le pase. Algunos inclusive duermen a ver si que con eso eso es lo que no hay que hacer. Lo que ahora se logró con estas estrategias de prevención es que la gente, o sea, de concientización, de que la gente llegue más rápido a las urgencias y entonces se incrementó el porcentaje de pacientes tratados, que hoy en día está cerca del 25% en los países del primer mundo, cuando antes no pasaba del 10%. ¿Verdad? Eso es lo que mejoró en los últimos tiempos sobre todo. Muy bien, esta cámara que está ahí es tuya, doctor. Es una forma de apelar un poco a la conciencia y a la responsabilidad de los hijos, de los esposos, de las esposas, para que si nos ocurre algo en casa se puedan tomar la medida en forma inmediata. Sí, entonces, volver a agradecerte el espacio para poder dar visibilidad a esta enfermedad. Repetir en realidad que un poco algunos mensajes clave, que el ACV es una enfermedad frecuente, es un problema de la circulación cerebral, un problema agudo de la circulación cerebral, que es una enfermedad grave que puede ocasionar la muerte y en los casos de que no ocurra eso puede dejar graves secuelas. Entonces es una enfermedad que tiene mucho impacto. Pero por otro lado es una enfermedad que se puede, por un lado, prevenir cuidando los factores de riesgo, porque una enfermedad que está asociada a factores de riesgo. Entre los factores de riesgo el más importante es la hipertensión arterial, entonces un control adecuado de la presión arterial es fundamental. Si tenemos presión alta hay que tomar la medicación, hay que cuidarse de la sal para mantener las cifras tensionales en rango, porque eso hace que disminuya muchísimo, disminuya al 50% tu riesgo de tener una ACV. Es decir, si cuidamos nuestro estilo de vida, la dieta, el sobrepeso, hacer actividad física regular. Correcto. Y nuestros controles médicos periódicos, podemos prevenir hasta el 80% de los ACV, es lo que se calcula. Y por otro lado,
decir también que tiene tratamiento. Una vez que ocurre, algo se puede hacer, solo que tenemos una ventana de tiempo muy estrecha, de 4 horas y media. Entonces realmente cada minuto cuenta desde que se inician los síntomas. No hay que perder tiempo y hay que reaccionar llamando al 141 o acudiendo a un centro de urgencia. Brillante. Doctor Ricardo, yo quiero agradecerte por tu presencia. Este es un obsequio de los buenos amigos de Indega. Todo un set para la patrona, porque ella es la que cocina. Sí, ella es la que... Para que te acuerdes también de nosotros. Bueno, muchísimas 141 es el número de teléfono. 141, sí. Cualquier síntoma que aparezca, entonces hay que llamar rápido y tenemos gente preparada en todo el país para poder prestar este servicio. Así mismo es. Día Mundial de la ACV, donde cada minuto cuenta. Así mismo. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Nosotros nos vamos, regresamos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco. Gracias a la audiencia por la preferencia.